Doctor Abril, ¿estás por aquí? Podemos comenzar si gustas. De acuerdo. Bueno, una disculpa, se me vició. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Pues en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la doctora Lluvia de Abril Alexandra Soriano Melgar. Ella es investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues es un gusto que esté aquí con nosotros porque ella es egresada del doctorado aquí del CIBNOR. Es una de las alumnas, uno de los talentos que ha emigrado allá al macizo continental. Voy a leer una pequeña semblanza acerca de ella. Ella es catedrática CONACYT o pertenece al programa de investigadores por México desde octubre del 2015. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, cuenta con licenciatura y maestría en Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y del doctorado es egresada de aquí del CIBNOR. Tiene un postdoctorado en el Centro de Investigación y Desarrollo en el CIAD, en la unidad Culiacán, y ha dirigido diversas tesis de maestría y doctorado. Cuenta con más de 30 artículos publicados entre JCR y artículos CONACYT. Es editor asociado de la revista Horticulture, Biology, Forest and Horticulture, así como es editora de la sección de la revista Plant Science Today. Sus líneas de investigación son la biología vegetal post cosecha, bioestimulantes, nanopartículas, oligosacarinas, antioxidantes y... Doctora, pues muchas gracias que hayas aceptado darnos esta plática. Sin más, pues te paso los micrófonos para que puedas comenzar. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto regresar a casa, ¿no? Aunque sea a distancia. Y para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Bien, el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de los 8 años ya que he estado en la cátedra CONACYT, que ha estado más enfocado hacia la búsqueda de tratamientos alternativos para la conservación de productos post cosecha y también para buscar el desarrollo óptimo de los cultivos, buscando que a su vez estos tratamientos sean lo más amigables al ambiente posible, ¿no? Y entonces, bien, ahí está mi contacto por cualquier cosa que gusten. Eh, bien, entonces, a manera de introducción, si es que me permite la presentación, pues tenemos que el pasado 15 de noviembre, justamente el 15 de noviembre del año pasado, nos despertamos con la noticia de que el habitante 8.000 millones había nacido, ¿no? Ya éramos más de 8.000 millones de personas en el mundo y las proyecciones estiman que para el año 2050 seremos cerca de los 10.000 millones y para el 2100 estaremos rondando los 11.000 millones de personas. Esto va a traer un reto muy importante en lo que es la producción de alimentos y el poder contar con los alimentos apropiados para toda esta población. Y sin embargo, en la actualidad podemos o se estima que se produce alrededor de alimentos como para alimentar a 10.000 millones de personas. Es decir, que estamos en teoría sobrados, ¿no? Para estos 8.000 millones de personas actuales y que bien podríamos estar produciendo la misma cantidad de alimentos para la cantidad de población que va a existir para el año 2050. Sin embargo, esto no es tan real, ¿no? Si bien se produce alimento suficiente, el principal problema que tenemos es el desperdicio que hay de estos alimentos. El porcentaje termina en vertederos de basura, ¿no? Y se dice entonces que en países incluso ya desarrollados, el porcentaje de pérdidas de los alimentos, principalmente de origen vegetal, oscilan entre los 5 al 25% de la producción, mientras que en países en vías de desarrollo, como es el caso de nuestro país,
estos porcentajes aumentan, ¿no? Y con ello entonces se dice que cerca de un tercio de la producción total mundial de los productos hortofrutícolas nunca llega a ser consumida. Esto tiene entonces repercusiones enormes en lo que son daños económicos a comerciantes y productores, pérdida significativa de alimentos, además de la gran cantidad de problemas ambientales que trae el tener este tipo de desperdicios. Si bien algunos alimentos no están aptos para el consumo, tienen alguna patogenicidad o no son completamente inocuos, la gran mayoría solamente tienen algunas deficiencias en cuanto a la calidad visual que más bien el consumidor busca o prefiere, ¿no? Y entonces hay muchos alimentos que son aptos para el consumo que terminan de todas formas en la basura. De entre estas pérdidas, las principales se producen tanto a nivel de la producción primaria, es decir, durante el cultivo y la cosecha, asimismo durante su transporte, almacenamiento, y también es importante resaltar lo que nos atañe a nosotros como consumidores, ¿no? Que es un alto porcentaje de estas pérdidas se llevan a cabo en el hogar, entonces hay que la pérdida de estos alimentos y buscar alternativas para que estos entonces no se desperdicien. Y eso se da principalmente porque el consumidor lo que busca es calidad y calidad porque va a generar un pago, ¿no? Por ese producto y entonces los buscamos básicamente perfectos y que sean muy atractivos. Así entonces cualquier daño que se produzca, ya sea mecánico durante el procesamiento, pues eso puede disminuir mucho la calidad del producto y por tanto que el consumidor no lo quiera, ¿no? Y termine entonces estos desperdicios. Es ahí entonces la importancia de la conservación de los alimentos que va a incrementar al mismo tiempo que la demanda. Y es ahí entonces donde entramos la parte de post cosecha, ¿no? Buscar tratamientos alternativos para conservar estos alimentos y que nos duren por más tiempo. Sin embargo, áreas de oportunidad donde podemos generar cambios en estos productos, ¿no? Ya sea a nivel de pre-cosecha, donde es antes de la cosecha, el cultivo, el manejo agronómico y demás, tenemos que empezar a producir alimentos que desde campo sean lo más, con la mayor calidad posible. Y una vez en post cosecha, pues esto interviene desde el momento de la cosecha, todo lo que es transporte, comercialización y hasta que llega al consumidor. Y entonces, a lo largo de esta cadena, existe una gran cantidad de tratamientos que ya existen como tal para tratar de disminuir disminuir la pérdida de los alimentos, mejorando su calidad. Claro que muchos de estos últimamente han sido muy satanizados, ¿no? De que vemos en redes sociales cómo critican mucho esta cuestión de los empaques y que frutos ya tienen su propia cubierta. Sin embargo, pues sí, pero el fruto no está eh, eh, generado como para durar eternamente, ¿no? Justamente los frutos lo que buscan es ser atractivo para quien lo consuma y que se libere la semilla o el embrión para que éste pueda germinar. Entonces realmente su vida es muy corta, ¿no? Y entonces si queremos que realmente estos perduren por más tiempo, pues requerimos de algunos otros tratamientos tipo empaques, domos o emplayes para buscar que estos duren por más tiempo. Bien, si bien existe siempre la más común y la que todos tenemos en casa, ¿no? Son el uso de bajas temperaturas. Sin embargo, no todos los productos post cosecha son aptos para ser almacenados a bajas temperaturas, sobre todo en aquellos productos de origen tropical o subtropical, los cuales son muy sensibles a ciertos tipos de temperaturas bajas y entonces podemos producir daño por frío y que el producto nos dure menos. Es así cuando ponemos los plátanos en el refrigerador, no es lo mismo, no duran lo mismo que si los mantenemos a temperatura ambiente. Y por este tipo de ejemplos tenemos muchísimos. Sin embargo, pues lo que se nos ha educado mucho es a meter todos los productos a todos los productos. Bien, y durante los últimos años se han incrementado todavía las tecnologías para buscar la conservación de alimentos. Entre los principales están los preenfriamientos y choque térmico, justamente para que el producto sea capaz de resistirlo a temperaturas superiores. Tratamientos químicos, radiación ultravioleta, luz pulsada, ozono,
atmósferas modificadas, recubrimientos que también han sido muy satanizados últimamente y que realmente la mayoría de estos se basa en productos naturales, ceras naturales, buscando que entonces el producto respire menos. También un área en el mercado que ustedes podrán ver que cada vez es mayor es el de mínimamente procesados, que ahorita veremos un poco más, y muy recientemente el plasma frío. El plasma pues es el cuarto estado de la materia y que pues, realmente no causa daño, pero este puede ayudarnos a disminuir la carga microbiológica que tienen las superficies de los alimentos. Ok, pero el principal problema que tenemos con los productos post cosecha es pues que a final de cuentas, a pesar de que el fruto está separado de la planta, pues todas sus células continúan vivas y con un metabolismo aún muchísimo más activo. Y al no recibir entonces la entrada de fuentes de agua, nutrientes y demás de la planta, pues el fruto tiene que hacer uso de sus reservas. Y entonces este produce una tasa, un metabolismo activo muy alto, en donde se empieza a producir la hormona del etileno, que es la hormona de maduración, y una vez que se inicia esta síntesis, esta es autocatalítica, es decir, que ella misma se regula y entre más etileno se produce más etileno, y entonces tenemos que los productos maduran o se nacen muy rápidamente. Más aparte su respiración, que si el producto tiene pues que puede entonces generar una mayor o desencadenar que el producto se descomponga más rápidamente, pues eso trae consigo más problemas, ¿no? Y si todavía tomamos en cuenta que en el caso de la post cosecha, pues no solamente tenemos frutos, ¿no? Sino que también gran parte de los alimentos de origen vegetal que consumimos, pues pueden ser hojas, tallos, flores, inflorescencias, semillas, y por su parte los propios frutos, ¿no? Son frutos que pueden ser estos que son falsos frutos, son la inflorescencia, las fresas también son falsos frutos, el fruto real. Tenemos aquellos que tienen vesículas de jugo, ¿no? Pulpa, etcétera, etcétera, con huesos, sin huesos, semilla. Entonces, se vuelve esto un gran reto en poder encontrar un tratamiento que sea como muy general para todos los productos post cosecha en su conservación. Más aún si hablamos de que existen frutos que son todavía climatéricos o no climatéricos, y dentro de los climatéricos cada uno tiene su propia tasa de respiración, entonces esto nos dificulta cada vez más la situación de los tratamientos. Aun cuando tratemos de incluso usar recubrimientos o atmósferas modificadas, pues resulta ser que cada una cutícula y que esta cutícula varía muchísimo dependiendo del producto y que la epidermis y cutícula es muy diferente también en estos productos, lo que dificulta entonces que no un mismo recubrimiento pueda funcionar en el caso de todos los productos post cosecha. En el caso de los productos mínimamente procesados, estos, como el nombre lo dice, son con aquellos que tienen procesamiento mínimo, es decir, que son seleccionados, lavados, secados y para su presentación, ya sea que se presente como pelado, rallado o cortado, y finalmente son empacados para su venta. Entonces, estos productos tienen la dificultad de que deben de ser altamente inocuos, deben de estar completamente listos para que sean consumidos, y entonces la inocuidad es lo más importante en este sentido. Y por su parte, pues los frutos, cuando están recién cortados, ¿no? Vemos esa turgencia en los tejidos, ese brillo, ese color tan atractivo. Sin embargo, esto pasa en muy pocos minutos, incluso cuestión de minutos, a estar en un estado de oxidación o de la generación de lixiviados, como podemos ver aquí, donde hay liberación de agua y solutos, que podemos ver como una especie de jugo en los recipientes, y el oscurecimiento típico de los frutos, ¿no? El que no ha dejado un limón unos minutos en la mesa y cómo termina en este fruto además completamente seco. Entonces realmente el mantener a los productos mínimamente procesados durante un tiempo suficiente para que sean comerciables también es un reto muy importante. Se sabe que para poder hacer que estos productos perduren por más tiempo, es necesario el uso de navajas muy afiladas. Con esto se disminuye el daño que se genera, el daño mecánico por corte, y entonces eso permite que dure por más tiempo. Además, que uno creería que los productos mínimamente procesados serían los de menor
calidad y que serían como para los que van de desecho, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. Si tenemos un producto que ya viene dañado y que ya no es inocuo, que ya tiene alguna alteración mecánica, difícilmente este nos va a poder durar mucho tiempo si lo tratamos como un producto mínimamente procesado. Entonces, en el caso de aquellos que son vendidos como mínimamente procesados en envolturas, en sus recipientes, estos tienen que ser de muy buena calidad para que puedan durar y puedan ser comercializados y consumidos en un tiempo suficiente para justamente el consumidor, ¿no? Bien, entonces para estos también existe una gran cantidad de tratamientos, sin embargo muchos de estos pueden o generar alergias o ser exclusivos más como para el tipo de alimentos como tipo carnes y demás, y en los frutos la mayoría de estos no son viables. Además, si estamos hablando de un procesamiento mínimo, pues lo que se busca es que no tengan tantos tratamientos o químicos o que se encarezcan generando todavía más tratamientos. Por ello, entonces, lo que más se emplea a nivel general post cosecha y más en los productos mínimamente procesados es el uso de soluciones con calcio. De estas, principalmente se usa lactato y cloruro de calcio. Sin embargo, se sabe que estos pueden ocasionar sabores extraños e incluso se pueden ver como cristalinos los productos, y esto entonces repercute nuevamente en la calidad. Si se usa es porque el calcio se intercala en las paredes celulares de las células vegetales y este le mantiene o le genera cierta estabilidad, se genera la estructura que se conoce como caja de huevo, porque justamente parece una caja de huevos. Pero el uso del calcio es uno de los tratamientos de mayor aplicación a nivel de post cosecha y también a nivel de pre-cosecha. Esto es porque en el caso de los frutos requieren de tener para que sean de buena calidad. La deficiencia de calcio incluso en la planta puede provocar ciertas fisiopatías. Y el problema con el calcio que se tiene es que este solamente puede ser movilizado a través de si la planta tiene transpiración o no. Y entonces se va a mover más hacia los tejidos donde hay una mayor transpiración. Estos son principalmente las hojas, luego las hojas caen y entonces el calcio es muy difícil que se movilice hacia los frutos y entonces puede haber mucha deficiencia de calcio en los frutos a nivel de pre y post cosecha. Una alternativa que nosotros hemos estado implementando es el uso de nanopartículas. Estas son de tamaño nanométrico y eso le confiere ciertas propiedades importantes, ¿no? No es lo mismo tener una molécula enorme que tenerla en muchos pedacitos. Esto aumenta su área superficial y entonces además esto permite que puedan permear o pasar a través de diferentes tipos de organelos o a través de la membrana celular y entonces su movilidad es mayor. Y con ello entonces tiene una mayor eficiencia y es también más disponible cuando se aplica a nivel nanométrico. Y así entonces se sabe que es muy fácil de que este pueda movilizar y que dependiendo de su tamaño es más fácil todavía su movilización. Es decir, que a tamaños más pequeños puede llegar básicamente incluso hasta el núcleo de la célula. El principal problema de su tamaño es ese, que puede llegar a generar entonces efectos contrarios a los que buscamos y entonces ser fitotóxicos en lugar de generar un beneficio. Entonces, lo que se busca es un tamaño óptimo adecuado de esa nanopartícula que permita su introducción a la célula, pero que funcione de manera óptima. Además, en el caso de todas las nanopartículas, principalmente las nanopartículas oximetálicas, se sabe que estas tienen efecto antimicrobiano. Esto es porque genera un incremento en el estrés oxidativo a nivel de la membrana de los microorganismos, generando entonces la ruptura y que el permee, pues, libere todo el interior del microorganismo y con esto la muerte de los microorganismos. Entonces, si ha sido altamente utilizado las nanopartículas, ha sido justamente por sus características antimicrobianas. Nosotros estuvimos trabajando con algunas nanopartículas, sin embargo, vimos que podía tener algunos efectos negativos, sobre todo las oximetálicas de zinc, cobre, los nanotubos de carbono, las nanopartículas de grafeno. Entonces optamos por una cuestión de que pudiera ser aprovechar lo que es la nanopartícula y a su vez lo que se necesita, que es en el caso del calcio, que el 60% del calcio se va a nivel de la membrana, de la pared celular, para dar ese soporte a la pared celular y el resto, el 40%, incluso se va al metabolismo de la célula. Entonces es
un segundo mensajero importante en el metabolismo celular. Y nos dimos a la tarea entonces de ver cómo utilizar a estas nanopartículas de calcio. Vimos primeramente que había muy pocos reportes de su uso en alimentos. En este caso, Time y colaboradores indicaron que la concentración de 100 partes por millón de nanopartículas podría ser utilizada en la industria de alimentos, pero esto en cuestión de cárnicos y demás. Y muy poco se había empezado a utilizar hacia el caso de productos post cosecha. Incluso si se aplicaba en ese momento, era más aspersión en las plantas, como si fuera fertilización foliar, que como un tratamiento post cosecha. Entonces nosotros empezamos a utilizarlo primero en los productos mínimamente procesados, justamente para evitar el daño en la superficie de corte y hacer que estos duren por más tiempo. Porque en el caso de los productos mínimamente procesados más utilizados, como es sandía, melón y demás, es mucha agua y el tejido entonces se pierde la firmeza muy rápidamente y entonces pierde la calidad visual. Bien, entonces nosotros usamos esa, logrando hacer que duraran 8 días con muy buena calidad. El principal problema que seguíamos teniendo era la presencia de microorganismos, pero si observamos la región del corte, veíamos que en aquellos que no recibían tratamiento, en la región de las células que tenía mayor daño o daño era mayor en comparación con el tratamiento convencional, que es el uso de cloruro de calcio, y que el uso de nanopartículas pues tenía también una reducción en lo que era la superficie o región del daño en la región del corte. Sin embargo, si comparamos el tratamiento que se aplica de cloruro de calcio, estamos hablando que esto es alrededor del 1%, que sería el equivalente a 10.000 partes por millón, mientras que en nanopartículas de calcio estaríamos usando solamente 100 partes por millón. Estaríamos yendo 100 veces menos de cantidad de producto que se necesitaría aplicar para tener resultados más o menos similares. Y entonces, dentro de los resultados que vimos también era la apariencia o calidad de los frutos que sean tratados con nanopartículas de calcio, era todavía muchísimo mejor en comparación a los que no recibían este tratamiento o incluso al tratamiento testigo control, que sería el uso de el uso del cloruro de calcio. Veíamos efecto también al nivel de color de la pulpa y hacia lo que era, ya no tengo más, la apariencia visual general, y entonces eso nos ayuda a que el producto dure por más tiempo. Por otro lado, tuvimos también la cuestión de que nosotros en el grupo, durante el almacenamiento, cuando había muchísima humedad, se cambiaba sus propiedades y entonces perdía esa característica de recubrimiento y se volvía como muy pegajoso, ¿no? Y entonces, para tratar de modificarlo, una de las cosas que se sabe del uso de calcio es que vuelve a los materiales más hidrofóbicos, y entonces tratamos de modificar la formulación que ya teníamos de ese recubrimiento para alimentos usando nanopartículas de calcio. Observamos esas nanopartículas en los recubrimientos y vimos que justamente las nanopartículas de calcio tendían a movilizarse hacia la región de la superficie con el fruto. Y entonces, al estar en contacto con el fruto, podríamos atribuirle que los efectos que veíamos en el fruto eran realmente por el efecto uso de estos recubrimientos con nanopartículas. Y esto vimos que efectivamente presentaba modificaciones en el fruto, principalmente a nivel de antioxidantes, incrementando el contenido antioxidante y capacidad antioxidante total. Asimismo, ayudaba a reducir la pérdida de peso. La pérdida de peso en alimentos de origen vegetal pues es muy importante, es la más importante primero, porque los productos se venden por peso. Y entonces, si estamos perdiendo agua a nivel de transpiración como pérdida de peso, pues eso implica pérdidas económicas, y a su vez, dependiendo de ese porcentaje de pérdida de peso, los productos comienzan a tener degradación. Y entonces se sabe que en algunos casos, por arriba de la pérdida del 5% de peso, comienza ya una mayor senescencia de los productos. Y entonces, entre más podamos evitar esa pérdida de peso, será de mayor relevancia para la calidad y evitar pérdidas económicas. Entonces, podíamos observar la diferencia entre el uso de estos recubrimientos con nanopartículas, el no usar recubrimientos o el recubrimiento que teníamos inicialmente.
y que también la concentración de las nanopartículas que pongamos en el recubrimiento puede ser en beneficio o perjuicio también del producto post cosecha. Por otro lado, estamos trabajando en una tesis de doctorado con sandía mínimamente procesada, pues la sandía, al ser frutos de cerca de 15 kilos, ¿no? Cada vez incluso podemos ver variedades, la que le llaman baby, la sandía baby, o pues, sandías cada vez más pequeñas, porque anteriormente, hace algunas décadas, pues las familias todavía eran muy numerosas, ¿no? Y entonces una sandía se consumía fácilmente entre una familia. Ahora es muy difícil que la gente quiera consumir sandías por el tamaño tan enorme y porque no son consumidas a tiempo y estas pues se fermentan rápidamente. Entonces esto lo hace muy viable para hacer un producto comercializado como mínimamente procesado. Y entonces hemos estado trabajando ahora con diferentes tipos de nanopartículas, no nada más dióxido de calcio, sino también probamos hidróxido de calcio y vimos que en este caso las nanopartículas de hidróxido de calcio son todavía más, generan que la sandía tenga una mejor calidad en comparación con el control y el resto de los tratamientos. Entonces, esto le da también una ventaja enorme debido a que entonces, en lugar de durar un fruto 8 días, podemos llegar todavía a 12 días de almacenamiento con buena calidad post cosecha. Al mismo tiempo, estas nanopartículas ayudan a mantener la firmeza de los productos. Un producto menos firme provoca su elasticidad y con ello entonces que se necesite más fuerza para poder romper esa estructura. Y entonces todos aquellos tratamientos que mantengan la firmeza a valores semejantes al inicial serán aquellos una mayor turgencia en los tejidos y entonces estos tratamientos justamente nuevamente nos permiten mantener por más tiempo la firmeza. Y en cuanto a calidad o apariencia visual, vemos cómo entonces hay tratamientos donde la oxidación es evidente, el daño en los frutos, que en este caso la sandía tiene un problema que se conoce como pulpa aguada y entonces vemos esto ablandamiento y liberación de lixiviados del fruto en comparación con el uso de nanopartículas de hidróxido de calcio donde el daño es muchísimo menor. Por otra parte, área importante de la post cosecha no nada más son los productos hortofrutícolas, sino que también el área de flores o la floricultura también es importante económicamente. En este caso, nuestro país es uno de los principales productores de flores en el mundo y los principales flores que se producen en nuestro país son rosas, gerberas, antulio, lirio. Y en el caso de la mayoría de las flores, ustedes podrán haber visto que lo que más sufren es lo que se le llama como doblez del cuello, ¿no? Donde tenemos una rosa y va perdiendo su firmeza y entonces se dobla desde la base de la cabeza floral. En el caso de la gerbera, como este no es un tallo, sino es un pedicelo, y la cabeza la cabeza floral es muy amplia y muy pesada, fácilmente se dobla el pedicelo. Esto en 3 días puede estar doblado el pedicelo, mientras que el capítulo floral puede estar en muy buena calidad. Pero una vez que dobló este pedicelo, pues la calidad como tal del producto deja de ser viable. Es entonces que el principal problema de las flores de corte es justamente el doblez del tallo del pedicelo y se busca que este se disminuya considerablemente, ¿no? Lo principal problema o que genera esa curvatura es la presencia de microorganismos en el agua de la solución florero y por ende en el tallo de la flor. Esto genera entonces que se produzca un taponamiento de los haces vasculares y que el agua no permee y entonces comience la deshidratación de los tejidos. Para ese entonces, la mayoría de los tratamientos post cosecha en las soluciones florero son a base de biocidas para evitar esa producción de microorganismos. Entonces nosotros comenzamos a tratar a las flores con nanopartículas, principalmente de óxido de zinc y óxido de zinc grafeno, para evitar justamente la generación de microorganismos en los tejidos. Sin embargo, vimos que esto podría ser incluso tóxico para la flor y entonces volvimos a caer al uso de nanopartículas de calcio.
En este caso, a su vez, tuvimos que hacer un corte bajo el agua porque otro de los problemas que se tiene es que pueden generar burbujas que al final de cuentas taponan también los haces vasculares y esto evita también que el agua pueda movilizarse a través del tallo. Y entonces aplicamos las nanopartículas como soluciones florero, donde primero tuvimos que generar una dispersión adecuada de las nanopartículas porque estas pues no son solubles. Posteriormente nos pusimos a visualizar las nanopartículas para ver si efectivamente estaban presentes y poder decir entonces que efectivamente el efecto que pudiéramos estar observando sobre la flor y su calidad se debía a la presencia de estas nanopartículas de calcio. Y entonces vimos que los tratamientos nos ayudaban a disminuir significativamente la pérdida de peso y exageradamente la pérdida de peso y con ellos a su vez disminuir lo que era la curva. Y esto hace que entonces las flores puedan durar por mucho más tiempo. Sin embargo, vimos que entonces una cuestión que teníamos ahí era con el uso de las nanopartículas, su tamaño y qué tipo de nanopartícula podríamos utilizar. Entonces también empezamos a ver el caso de las nanopartículas de hidróxido y dióxido de calcio y a tamaño micro y nano. Y vemos cómo la estructura de las partículas es muy diferente dependiendo si es micro o es nano o si es de óxido e hidróxido de calcio, que son muy curiosas. En el caso de las micropartículas de óxido de calcio son más nivel nanométrico, son más circulares, mientras que en el caso de las de hidróxido de calcio son al revés. En las micropartículas son un poco más esféricas, mientras que al tamaño nanométrico tienden a ser más cúbicas. Y entonces eso puede estar generando los diferentes resultados que hemos observado con el uso de nanopartículas de óxido de calcio o de hidróxido de calcio. Pero efectivamente estas pudimos localizarlas en los diferentes tejidos para ver si era por efecto de las nanopartículas a diferentes tamaños y entonces vemos nuevamente que el uso de nanopartículas, principalmente las partículas a tamaño nanométrico, son más efectivas para mantener la firmeza y para disminuir lo que es la pérdida de peso de la flor. Y a su vez lo que se observó fue un efecto sobre el color de los pétalos, en donde vemos que el uso de las partículas puede generar colores más brillantes o más cerezos en lugar de el rojo intenso que veíamos y que a su vez esto permite mantener a la flor por más tiempo sin verse como senescente, ¿no? Cuando ya se observa en un estado oscuro, casi café, esto es que ya es senescente, mientras que con los demás tratamientos podíamos ver todavía que se mantenía el algo más que utilizamos en este sentido fue para la conservación de las flores, fue agua activada por plasma. El plasma, les digo, es el cuarto estado de la materia y esto es muy utilizado para la conservación de productos post cosecha, más eliminando la carga microbiológica que pueda tener el producto, tanto directamente el plasma como la propia agua activada. Y entonces, pues es lo que más se conoce, ¿no? Cómo puede disminuir la carga microbiológica en los productos post cosecha y básicamente se ha utilizado como un desinfectante. En el caso de las flores no había reportes como tal, se ha estado utilizando como para agua de riego o para como tipo hidroponía, pero no hay reportes sobre su uso como solución florero. Entonces nosotros nos dedicamos a ver qué efecto podía tener esta agua activada en el caso de Gerbera para la conservación de esta flor. Utilizamos dos variedades, una de ellas de color naranja y otra de color rojo, para ver si había efecto también sobre los pigmentos y evaluamos pues justamente el daño en la región de la curvatura del pedicelo y lo que es calidad del capítulo floral. Evaluamos también la parte microbiológica y lo que observamos es los resultados son muchas gráficas, pero me gusta más la cuestión visual, en donde podemos ver la diferencia entre el aplicar o no aplicar tratamientos. No sé, no puedo ver el señalador. Del lado izquierdo, cómo las flores se mantienen erguidas, completamente turgentes, el pedicelo no se ha doblado, mientras que en nuestro grupo control o testigo, que no recibió agua activada, sino que únicamente agua, estos ya están completamente doblados, a pesar de que el capítulo floral pues se ve ligeramente todavía de buena calidad, pero el principal problema que tenían estas, si las levantábamos, podíamos ver la cantidad de hongos presentes ya en las lígulas, en las lígulas de la flor,
Y entonces, pues, nuestros tratamientos, al parecer, estaban eliminando esa carga microbiológica y, por tanto, evitando el taponamiento de los haces vasculares y con ello conservando la turgencia y la calidad visual de la flor. Y entonces lo que más vimos fue el efecto que hay sobre la dependiendo del tratamiento podemos tener colores naranjas mucho más intensos tirándole a rojo y colores mucho más llamativos en comparación de los iniciales. Y así podemos ver la diferencia. Este es en el caso de la variedad roja. Vemos que el rojo tendría que ser algo así y el rojo tiende a ser naranja, mientras que el naranja tiende a ser rojo por el efecto del uso del agua activada. Pero también la diferencia entre la calidad que se observa en el capítulo floral de las flores no tratadas y de las tratadas es muy evidente aún todavía ya después de 12 días de almacenamiento. Entonces es bastante significativo el tiempo que podemos lograr con tratamientos post cosechas en el caso de Gerbera. Y este es el efecto en la coloración de la variedad roja, donde entonces los colores en lugar de ser rojo intensos pasan a ser más cerezos, más brillantes y más intensos, y que conforme el tratamiento podemos entonces variar en esa coloración. La carga microbiológica también fue disminuida radicalmente, tanto en el caso de la presencia de bacterias como en el caso de los hongos, y entonces estos tratamientos ya hemos solicitado una patente para el uso del agua activada como solución florera. Bien, y siguiendo con el área de residuos agroindustriales, pues si bien les comentaba que los alimentos tienden a terminar en vertederos, pues esto podría, todavía podríamos hacerle, utilizarlos como un segundo uso, como materias primas para la obtención de diferentes compuestos bioactivos, porque muchos de estos alimentos o productos de origen vegetal todavía contienen una gran cantidad de productos. Entonces, dentro del grupo de trabajo tenemos este equipo que facilita mucho la generación de nuevos extractos. Este es un sistema híbrido en el cual se puede utilizar microondas o ambos al mismo tiempo. Entonces, eso nos disminuye mucho la generación de los extractos, en donde en lugar de generar mediante el sistema Soxhlet el extracto, que tarda horas y que usamos muchísimos solventes, este nada más es cuestión de minutos y ya tenemos el extracto y además podemos utilizar solventes menos dañinos o más considerados solventes verdes, ¿no? Ecológicamente amigables. Y nosotros, en particular con un proyecto que aprobó CONACYT en el año 2021, utilizamos residuos agroindustriales de brócoli y de orujos de uva. En este sentido, porque cuando vemos la planta de brócoli, justamente nosotros solamente nos comemos la inflorescencia. Y entonces la inflorescencia puede ser alrededor nada más del 30% de la planta, el resto, o sea, cerca del 70% se desperdicia. Y si bien a veces se les da a los animales, no siempre esto lo consumen por completo porque tiene un sabor muy fuerte, ¿no? Todos hemos olido el brócoli, tiene muchos azufres y eso hace que sea de un sabor y un olor muy intenso. Sin embargo, se sabe que justamente esos compuestos que presenta el brócoli pueden tener también propiedades fungistáticas y fungicidas contra diferentes tipos de hongos patogénicos. Entonces nosotros generamos los extractos a partir de estos residuos y los aplicamos en diferentes tratamientos post cosecha, buscando que no fueran que pudieran alterar tanto color como aroma de los productos. Y entonces uno de ellos y por otro lado el tomate. En este caso utilizamos tomate cherry. Y en el caso de melón vemos que es importante que nos funcionó todavía para evitar la pérdida de peso de los productos, en donde algunos de los tratamientos perdieron ese máximo que tiene el 10% de pérdida de peso en el caso del melón, entre los 16 y 20 días de almacenamiento, mientras que el control ya había perdido ese mismo porcentaje al día 12. Esto trae consigo entonces que podemos ampliar esa vida útil de 4 hasta 8 días post cosecha, que es enorme. Por otro lado, vimos el efecto de estos extractos sobre Fusarium, que es el principal agente patogénico del melón, y vemos que hay una reducción del crecimiento de este
patógeno dependiendo del extracto, el tipo de extracto que generamos de brócoli. En el caso del tomate cherry, vimos que mejoraba mucho la calidad visual de los productos. Estos son frutos de tomate cherry después de 30 días de almacenamiento, donde no se le aplicó tratamiento y vemos que hay mayor deshidratación de los tejidos, mayor oscurecimiento en esencia, mientras que aquellos que fueron tratados con este extracto, la apariencia visual es todavía muchísimo mejor. Incluso parte de los resultados indican que los frutos control justamente tienen mayor índice de madurez, entonces maduran muchísimo más rápido y por tanto su vida útil es menor en comparación con los frutos tratados. Asimismo, cuando lo evaluamos contra el desarrollo de un hongo, en el caso de botrytis para el tomate, vemos que si bien no es fungicida como tal, sí es fungistático y puede entonces disminuir el crecimiento de este microorganismo. En el caso de los orujos de uva, estos polulan aquí en Coahuila, pues tenemos varias regiones vinícolas y pues estos son desperdicios, los tiran sin darle ningún uso, mientras que en otros países estos son muy apreciados porque pueden obtener muchos compuestos fenólicos y venderlos como antioxidantes, como pastillas y demás. Entonces nosotros recuperamos esos orujos de uva y los aplicamos en este caso a los frutos de fresa y vemos también que la apariencia y calidad de los frutos es mejor y que la incidencia de microorganismos es menor en comparación con los no tratados. Entonces, parte de este proyecto nos solicitaban que el poder comprobar si esos extractos podrían ser tóxicos o no al estarlos utilizando en alimentos. Entonces, probamos en líneas celulares y en modelos de ratón estos extractos para ver su efecto negativo y pues solamente ligeros efectos sobre las líneas celulares embrionarias 3TT, pero no vimos el efecto tan negativo en el caso de los otros tipos de extractos o en las líneas celulares y en los ratones, además que las cantidades que se utilizaron en este sentido son muy altas para estos ratoncitos y las líneas celulares. Por otro lado, por último, la cuestión de los cultivos o el desarrollo de cultivos, hemos estado manejando diferentes tipos de bioestimulantes, sobre todo del tipo polímeros y oligómeros, que pues puede haber muchísimos, pero nos hemos centrado más en el uso de oligosacarinas, y esto en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba, en donde en paz descanse el doctor Humberto Izquierdo era el principal colaborador de estos trabajos y pues se ve el efecto que puede tener el uso o no de estos compuestos en el cual funcionan como elicitores, es decir, que estimulan a la planta y pueden provocar entonces se active el mecanismo de defensa y que a su vez esto haga que la planta crezca más vigorosa, una mayor área foliar, mayor cantidad de clorofilas, mayor fotosíntesis, etcétera, etcétera. Entonces nosotros principalmente lo empezamos a utilizar en cultivo de tejidos vegetales, porque esto además se utiliza como si fuera una hormona vegetal, estimulando el crecimiento tanto de la parte aérea como de raíz, pero algo que no se había visto era su uso hacia productos post cosecha. Entonces nosotros lo aplicamos en el cultivo de las flores de Lisianthus y evaluamos a nivel post cosecha sin la aplicación de tratamientos post cosecha, únicamente haciendo que en la parte pre cosecha fuera suficiente la generación de la calidad de ese producto para que durante la post cosecha no tuviéramos que aplicar nada. Y aquí vemos entonces las flores de Lisianthus que no se les aplicó ningún tratamiento durante el cultivo o durante el crecimiento y la aplicación de 0.5 y hasta 2 partes por millón de esta glicosacarina derivada de pectina, Pectimorf. Y esta es su apariencia visual 21 días después del corte. Esto es en extremo alto debido a que perdón, a que es muy poquita la cantidad de oligosacarinas que estamos utilizando. Y los 21 días, justamente el Lisianthus tiene un máximo de vida de anaquel de 15 días. Entonces, ya sobrepasando 6 días adicionales sin la aplicación de tratamiento, esto pues ya es importante. Además, vemos también que en el uso de otro tipo de oligosacarina, como es derivados de quitosano, el crecimiento de la planta es superior a no usar ningún tratamiento durante la precosecha. Y entonces el simple uso en precosecha puede facilitarnos la vida post cosecha de los productos.
Y en este caso lo utilizamos como producto post cosecha, es decir, crecimos las flores de lisianthus con el tratamiento normal, convencional, con fertirriego y demás. Y una vez obtenía las flores, ahora sí aplicamos las oligosacarinas como solución florero. Y vemos la diferencia que hay entre el uso de las oligosacarinas o los productos comerciales. Si no usamos nada, si usamos simplemente agua, como generalmente ponemos todas nuestras flores en jarrón, vemos que no hay pigmentación y que la mayoría de los botones florales no abren, mientras que el uso de las oligosacarinas nos permite la coloración de esta variedad, que es de un morado intenso, la apertura del capítulo floral de mayor tamaño que incluso que el que teníamos en campo, y que todos los botones florales abren. Entonces, esto es otra solicitud de patente que tenemos en trámite. Y de alguna de las publicaciones que han salido con base en los resultados que hemos obtenido de esta sección. También las hemos aplicado en un uso, tratando de potencializarlo, usando bacterias promotoras de crecimiento y en la generación de frutos de calabacita. Y nuevamente que todo el tratamiento es aplicado en pre-cosecha y ver su efecto en post-cosecha sin más aplicación de ningún otro tratamiento. Y lo principal fue en cuanto a la pérdida de peso, que fue exageradamente demasiado la disminución de la pérdida de peso en las diferentes temperaturas de almacenamiento, en el caso de los frutos de calabacita, entre tantas otras cosas que pudimos apreciar de la calidad de estos productos. Por otra parte, los hemos estado aplicando en plantas del desierto, buscando el obtener ventajas de estas plantas poco apreciadas, como es el caso de la candelilla, que se puede obtener cera natural de la planta, o en el caso de guayule, que es de las pocas plantas que se puede obtener hule natural. Y entonces aplicamos las oligosacarinas para tratar de micropropagarlas en condiciones in vitro y poder producir más plantas que podamos llevar entonces a campo y hacer como cultivos semidomesticados, buscando entonces que podamos tener la producción cercana, ya que la mayoría de estas plantas pues son explotadas de zonas silvestres y que cada vez las manchas de estas poblaciones son menores, y entonces tanto los candelilleros como los que tienen guayule tienen que estar buscando las poblaciones en lugares más alejados, más rupestres, más complicados, ¿no? Es más difícil cada vez obtener este material vegetal. Y también hemos estado utilizando algunas otras nanopartículas que, si bien pueden ser fitotóxicas, dependiendo de la concentración, podemos utilizarlas también como licitores, produciendo entonces o provocando que la planta crezca por más tiempo, más vigorosa, y también generando una mayor cantidad de biomasa. Y ya para no aburrirlos tanto, a mí me pueden encontrar en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ciencias Químicas, principalmente en la planta piloto, y estamos por inaugurar el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Entonces también me podrán encontrar por ahí. Y no me queda más que agradecer el financiamiento de todas las instituciones de trabajo, así como ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Doctora Abril, pues muchas gracias, muy interesante todo el trabajo que haces en todo esto de la conservación de alimentos post cosecha, atacándolo de diferentes ángulos con nanopartículas y todo esto que nos acabas de mostrar. Pues bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas. No sé, de los que están aquí en el auditorio, si tengan alguna pregunta o algún comentario, adelante, o bien los que nos están escuchando, los que pueden escribir su pregunta en el chat o levantar la mano, adelante. Sí, adelante. Voy a acercarte un poquito, ¿no? Hola, buenos días, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias por su presentación. Creo que su trabajo está muy interesante. A mí algo que me llamó la atención es en la primera parte de la presentación, cuando comenta que una de las tecnologías post cosecha que están aplicando es el tratamiento, pero ya cortadas, para poder comercializarlas de esa manera. Mi duda va un poco más dirigida en cuál o cómo es que se está previendo el impacto que puede tener comercializarlas de esa forma, porque actualmente pues se utilizan plásticos para poder llevarlas en los supermercados, y pues hay mucha generación de residuos em, en esa presentación. Entonces no sé si han visto como alguna alternativa para
situación o qué tanto beneficio en cuanto a dar un desperdicio, pero generar otro que a lo mejor puede tener más impacto? ¿Cómo es que se ha evaluado esa parte o cómo es que se ha considerado? Es una respuesta muy grande a esa pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Lo principal que se tiene ahorita es la satanización que se tiene hacia los plásticos, debido a que si bien es un residuo, el principal problema que tenemos es el inadecuado manejo una vez que es utilizado. Otro trabajo que hemos realizado hace 2 años y ya venimos viendo también es el efecto que tiene ahora el uso de los bioplásticos, en donde entonces un bioplástico para poder ser degradado en realidad usa demasiados químicos para tratar de mantener unidos a esas partículas y lo que se está generando ahora son microplásticos y no nada más microplásticos, sino lixiviados de esos compuestos químicos que se usan para unir a las moléculas de este nuevo bioplástico. Y entonces hemos visto que los lixiviados en las plantas generan muchísimo mayor efecto negativo y en el ambiente que si tenemos un residuo plástico físico grande que podemos fácilmente movilizar de manera mecánica. Entonces, Oh, ahora el uso de los nuevos bioplásticos va a traer más repercusiones que un plástico que ya utilizamos normal. El detalle con los alimentos es que realmente el consumo, por ejemplo, les digo, de las sandías o de frutos que son muy grandes, la comercialización es cada vez menor. Y entonces la gente está dejando de consumir frutas, ¿no? Y que son de lo que deberíamos de consumir principalmente. Y entonces el tenerlo como este tipo de snack, ¿no? O este tipo de comértelo rápido, podrías hacer la ventaja principalmente de que entonces la gente busque consumir frutas, aunque sean mínimamente procesadas, en lugar de agarrar unas papitas, una hamburguesa, algo que sea también así de uso rápido, ¿no? Y entonces está ahí, sí, muchos puntos de vista en ese sentido, pero que los plásticos para la conservación de alimentos son vitales, vitales. Incluso en la cuestión cárnica o de esta de los embutidos y demás, que luego utilizamos un plastiquito y lo cortan el embutido y lo te lo ponen y te lo ponen sobre bolsa de bolsa de bolsa, pero eso disminuye incluso la cuestión de contaminación de los alimentos y que entonces haya repercusiones también en la cuestión de salud. Entonces ok. ahí hay muchos pros y contras en ese sentido. Sí, claro. Es causar el menor impacto posible, ¿no? A estas alturas. Sí. Y otra duda, cuando hablaba sobre el uso de las nanopartículas, ¿se llevaron a cabo pruebas organolépticas con personas que probaran el producto o se hicieron simplemente con otro tipo de más observación o análisis químico o bioquímico o cómo se hicieron esas pruebas? En el caso de sandía, sí ya hemos realizado varias pruebas con el panel sensorial. Ese trabajo se está llevando en colaboración con la UAM Iztapalapa y allá tienen el laboratorio de sensorial, análisis sensorial. Entonces sí ya se han realizado las pruebas con panelistas. Ah, qué interesante. Bueno, pues mucho éxito, de verdad muchas felicidades por su trabajo, está muy muy padre, ojalá que puedan continuar por ese camino, porque creo que tienen bastante potencial y que pues lo puedan llevar a la industria, ¿no? Porque eso es lo que importa. Sí, Bueno, efectivamente, muchas y sobre gracias. todo, gracias. En la Perdón. cuestión de las nanopartículas, también lo que estamos buscando es que el tamaño sea nanopartícula, pero que tampoco sea tan pequeño, porque les digo que en caso de que entre más pequeño es más tóxico. Entonces nosotros estamos en un rango entre 80 y 100 nanómetros, o sea, el límite de esa nanopartícula, y aún así tenemos efectos benéficos. Entonces, eso ya es un plus. Además que la población también desconoce que llevamos más de 20 años consumiendo nanopartículas. Todos los alimentos que ustedes pueden observar que sean brillosos o de colores así muy intensos, sobre todo las golosinas, los dulces que le damos a los niños, estos tienen nanopartículas, principalmente son nanopartículas de óxido de titanio. Entonces, tenemos más de 20 años consumiendo nanopartículas, pero la regulación todavía no esos niveles, no observar el uso de las nanopartículas. Entonces, en este caso, por eso nosotros estamos optando más por algo que sea que el calcio que se libera a la nanopartícula, al final de cuentas el calcio se ioniza y el calcio iónico es el que funciona y que forma parte del metabolismo celular. Entonces, también para eso evitar
generar un problema en lugar de un beneficio. Ya, muy buenos días, doctora. Les saluda Angie. Yo, en cambio, tenía una pregunta con respecto al uso de los extractos del residuo de brócoli para el control de patógenos. Entonces, yo quería saber cuál fue la dosis que presentó pues mayor potencial y por qué método de aplicación lo hicieron, ya sea inmersión, aspersión, y si es que encontraron efectos tóxicos, ¿sería esto rentable ponerlo en el mercado o no? Sí, se realizaron diferentes extractos, tanto usando microondas, combinación, probamos utilizando extractos etanólicos del 70%, utilizando extractos acuosos, metanólicos, pero justamente al usarlos en alimentos, el metanol pues ese sí puede ser más tóxico, entonces evitamos el uso de metanol, nos quedamos principalmente con etanol y agua, y a diferentes concentraciones, alrededor de, sería más o menos el equivalente a 40 partes por millón de tejido seco al volumen de extracto. Y pues hacia el uso de patógenos, pues sí vimos que disminuye el crecimiento de patógenos, y esto surgió por una cuestión de que lo que hacer con los residuos de brócoli, ¿no? Generalmente los amontonan y se van acumulando y son un problema. Entonces lo que empezaron a hacer ellos fue revolverlos con la misma tierra de cultivo, en lo que hacían un intercambio de cultivos, ¿no? Ponían brócoli y después sembraban otra cosa, pero entonces ya no se dedicaban a quitar las plantas, sino que las revolvían con la propia tierra. Y entonces ellos mismos observaron que el siguiente cultivo que ponían había una menor incidencia de enfermedades. Y entonces con ello empezaban a usarlo ya como común, ¿no? Entre cultivo y cultivo era utilizar esas plantas y revolverlo con el suelo para evitar justamente la generación de más plagas. Y entonces eso fue lo que nos comentaron los mismos productores, y de ahí nosotros también fue a utilizarlo, ¿no? Que efectivamente pueden tener una gran cantidad de compuestos de interés que incluso en el área farmacéutica se utiliza. Se utiliza para, en el caso de tratar de disminuir las células cancerígenas, células cancerígenas justamente porque pueden tener efectos en el desarrollo de las células. Y en este caso, pues sí, efectivamente vimos que había una cierta incidencia de este extracto directamente puesto o colocado en las líneas celulares. Entonces es una exageración de compuesto lo que necesitarías para generar ese daño en las células, y que además en este caso son células embrionarias que salieron como un poco más sensibles hacia los tratamientos que el uso de la otra línea celular que sí es cancerígena. Nosotros dijimos, a ver si logramos hacer que la línea cancerígena también disminuya, pero no. Las células embrionarias fueron las que nos salieron más sensibles a estos extractos. Muchísimas gracias. Bueno, tenía también otra interrogante con respecto a los bioestimulantes que usted decía que habían probado con PGR y que su aplicación había sido en precocecha. Escuché mal, entonces, en calabacita. Entonces, si es en precosecha, ¿cuántos días antes de la cosecha lo probaron? Se aplica durante diferentes etapas fenológicas, dependiendo si está antes de la floración y para el cuajado marra de frutos. Entonces hay 3 aplicaciones antes de que se genere el fruto. Una vez que el fruto ya está cuajado, ya no hay más aplicaciones, ya es hasta el corte del fruto. Entonces son 3 aplicaciones en diferentes estadios fenológicos. Ya, muchísimas gracias. Okay. Hola, muchas gracias por su plática. Se me hacen todos temas muy interesantes y tengo unas preguntas. La primera es que si me podría platicar un poco sobre el proceso para realizar las nanopartículas de calcio. Y si quiero ahorita le digo la siguiente. Ok, en este caso nosotros utilizamos comerciales, y realmente ahorita lo que estamos trabajando es generar nuestras propias nanopartículas, porque estas en teoría no son tan difíciles de generar, de óxido de zinc, grafeno, etcétera, etcétera. Estas, como son a partir de hidróxido de calcio, óxido de calcio, que no son más que la cal, ¿no? La que generalmente conocemos como cal, ya puede ser cal apagada o cal encendida, le conocen la diferencia si es
hidróxido o óxido de calcio. Además se utiliza mucho para los alimentos, ¿no? La nixtamalización, el aclarado del azúcar. Entonces es muy utilizado. Lo único que se hace entonces en esos compuestos es molerlos mediante el equipo tiene una punta de diamante y lo que hace es moler y moler y moler para generar el tamaño nanométrico. La única problemática que tiene estos compuestos es que se humedece muy fácilmente, toma el agua del ambiente, sino que toma el carbonato del ambiente y entonces puede generar carbonato de calcio o estar hidrolizado como hidróxido de calcio cuando quieres óxido de calcio. Entonces, el siguiente paso es mantenerlo secarlo y mantenerlo libre de humedad y de el aire del ambiente para que pueda mantenerlo uno como la nanopartícula que quiere. Entonces, hacia eso estamos, en la generación de nuestras propias nanopartículas. Gracias. Y la siguiente pregunta es si han considerado utilizar nanopartículas con los extractos que están utilizando o alguna fracción de los extractos. Aún no por la complicación de las propias nanopartículas. Estas no son solubles en agua y tienden mucho a precipitar. Entonces, para poderlas aplicar y que sea muy bien la dispersión, ¿no? Hemos estado utilizando diferentes compuestos, usamos diferentes ácidos, diferentes compuestos orgánicos. El que más nos sirvió para poder mantener lo más dispersa posible esa dispersión, porque nunca vamos a llegar a hacer una solución, es una dispersión, es con glicerol. Entonces, el todavía tratar de adicionarlas a los extractos podría ser que nada más tuviéramos precipitados o que estos fácilmente hicieran unión con algún otro compuesto. Entonces, tendríamos mucho trabajo que hacer para ver si las nanopartículas dentro de los extractos. Bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctora Abril, muchísimas gracias. Mira, aquí tengo una pregunta en el chat, pero también nos está comiendo el tiempo. La voy a leer muy rápido. Es de Orlando Lugo, dice: Abril, un gusto saludarte. Observando los bioensayos de extractos de brócoli en líneas celulares, me causa duda si dichos extractos extraídos con metanol son aplicados tal cual o si se elimina el metanol y se aplica el extracto diluido en agua. Quizás este detalle influye en tus resultados. Saludos. Orlando Lugo. Saludos. Un gusto, Orlando. Sí, efectivamente, eliminamos el etanol y el metanol porque puede ser malitos. Además, o sea, los pobres de por sí hay que introducirles la jeringa y a fuerza se lo tienen que tomar. Pero sí, justamente el del extracto, eliminamos los solventes, generamos el polvo y ese polvo lo resuspendemos en agua para poder dárselos a los animalitos o aplicarlos a las células, porque si no tendremos que tener el control del etanol y metanol, que sabemos que esos directamente van a generar daño tanto al animalito como a las líneas celulares. Doctor Abril, pues muchísimas gracias. Está muy, muy interesante tu tema. Yo creo que se complementa muy bien con varios trabajos y varias líneas de investigación que hay aquí en el CIBNOR. Yo creo que algunos estudiantes o algunos colegas ahí se van a estar poniendo en contacto contigo. Muchas gracias. ¿Algo más o algo adicional que ya para terminar tu presentación? No, en realidad no, pero muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto estar de nuevo con CIBNOR y escuchar a gente, colegas, amigos. Un gusto y muchísimas gracias. Muy buenas preguntas, me encantó que preguntaran, eso sí. Bueno, doctora, pues muchas gracias. En el transcurso del día voy a estar haciéndote llegar una constancia por tu participación aquí en el seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminado el seminario del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.